que se establece el vínculo terapéutico, piensen ustedes, estamos hablando del modelo médico hegemónico, ¿no? Esto del médico dominador sobre el enfermo. Él apuntó a eso, por eso yo te digo, sí, hay buenas ideas de Juan B. Justo y demás, pero acá estamos hablando de alguien que quiere romper con el paradigma hegemónico, el paradigma donde yo solo por ser tu médico te voy a dominar, ¿sí? Entonces, él va a hacer ese gran cambio, ¿no? Este gran cambio que es capacitar a enfermeros, pero además de capacitar a enfermeros, de ponerlos en lo que es, a ellos sí la conceptualización, ¿no? Trabajar con aquellos que ya fueron olvidados, dejados, tirados en ese hospicio, trabajarlo para que sean ellos, desde su experiencia, los que mejoren ese trato con, ¿no? Y romper un poco esa relación hegemónica que se da entre el dominado y el dominador. ¿Qué introdujo Pichón en la Argentina? Ay, quiero decirles que estoy superando un tema de unas bronquitis con doble hisopado y todo, y me ha quedado toda una alergia que me está matando, así que si me ven que estoy todo el día así, sí, es la alergia. Introdujo en la Argentina, miren, la lectura de Lacan, que es el segundo después de Freud. La teoría de la comunicación humana de Václavic, ¿no? La comunicación humana de Václavic dice rápidamente que es imposible no comunicarse. Es decir, se va a sostener en dos grandes axiomas, sí, pero el primer gran axioma es imposible no comunicarse. Toma a la comunicación como una conducta. Así como yo no puedo dejar de comportarme, tampoco puedo dejar de comunicarme, ¿sí? Y va a reconocer dos tipos de comunicación. La comunicación analógica y la comunicación digital. La comunicación digital es esa que estoy hablando, estoy escribiendo, estoy dibujando, ¿sí? Y la analógica es aquella que tiene que ver con el tono de voz, con la mirada, ¿sí? Entonces, se los digo rápido para que sepan qué era lo que hacía Freud, ¿no? Václavic, ¿no? Václavic se ocupó particularmente de la comunicación humana. Y como él siempre dice, es imposible no comunicar. Yo estoy hablando y vos me estás, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó que vos le decís al otro, bueno, che, decíselo a tu cara? ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre lo que está diciendo con su rostro y lo que está expresando con su boca, ¿sí? O el silencio, o, no sé, el nene que cuando tiene un problema en la escuela definitivamente se empieza a descomponer, tiene fiebre y demás, ¿no? Bien, eso es comunicación humana. A eso trabajó Václavic. Lo digo rápido, por lo menos para que no les quede un nombre sin saber lo que hacía. Hizo los grandes primeros estudios de todo lo que es Freud, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las teorías de Freud, con el malestar en la cultura, con el análisis de las masas, ¿sí? Y por último, lo que va a hacer él, que es muy importante, va a crear lo que se conoce como la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA. En la década más o menos del 40 se convirtió en uno de los miembros fundadores de esta asociación, ¿sí? Psicoanalítica Argentina. Pero ya por 1950, él va a generar lo que se conoce como la primera escuela de psicología social, ¿no? Y el Instituto Argentino de Estudios Sociales. Es decir, él por un lado trabaja mucho el psicoanálisis, pero por otro lado comienza a crear espacios de psicología social o de estudios sociales, ¿no? Su teoría se basó en una dialéctica, es decir, de discusión, de comparación en cuanto al funcionamiento de los grupos y en cuanto a cómo esos grupos mantenían su equilibrio, ¿no? Pichón hizo esa psicología social, ¿no? Que él va a centrar en una interacción operativa. Eso lo podríamos subrayar. Él va a empezar a hablar de una interacción operativa, ¿no? Es decir, él va a estudiar mucho la interacción de los hombres, de los sujetos, pero con una mirada hacia qué podemos hacer, qué cambio social se puede establecer a partir de tener esta mirada de una realidad, de una interacción operativa, ¿sí? Se inicia lo que se conoce como la experiencia de Rosario, ¿no? Que él va a hacer que tuvo que ver con una investigación multidisciplinar, ¿sí?
y empezó a trabajar la técnica concreta, no completa, concreta, grupo operativo, ¿sí? Es decir, empieza a trabajar dos palabras que vamos a empezar a fijar en nuestra cabeza, que es teoría y práctica. Teoría y praxis, ¿sí? Él habla de que teoría y praxis son indisolubles, pero además que esa acción concreta se da en un aquí y en una ahora en un campo determinado. Bien, ¿hasta ahí vamos? Este señor maravilloso empieza a decir, sí, yo estudié, me gusta Freud, me gusta Lacan, yo entiendo todo lo de la psicología individual, pero pare. Acá hay que empezar a pensar que el sujeto es un sujeto que se constituye a partir de un otro culturizado que va a instrumentar en su relación aspectos teórico-prácticos que pueden hacer un cambio en el campo social que está. Hice un resumen ahí. Yo les conté a ustedes que él introdujo la lectura de Lacan, que introdujo la lectura de Freud, sobre todo en aquello del inconsciente, porque bueno, si algo le vamos a reconocer a nuestro querido Sigmund es que nos dijo siempre que hay algo que nosotros tenemos que no podemos controlar, que es el inconsciente. También habló, ¿no? Pero, ¿vieron que yo les dije que él era el que fundó la Asociación Psicoanalítica? Bueno, quiero contarles que con su pensamiento del sujeto social, de ese sujeto en un espacio concreto, con un aquí y una ahora, y con una operatividad, es decir, encontrarnos, pero juntarnos para mejorar algo, ¿no? O sea, ese tipo de pensamientos lo empezó a alejar, ¿no?, de aquella estructura, de aquel modelo cerrado, concreto, único, que era el psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis y la terapia psicoanalítica es el analista y el paciente, ¿sí? Y él quiere romper con ese esquema, ¿no? Sobre todo, miren, el psicoanálisis así muy, esto es chusmeríos, así cosas que cuento porque van quedando, ¿no? El psicoanálisis así muy lacaniano, por ejemplo, Lacan, miro porque si yo moviendo las manos desconecto esto, se nos va a apagar todo. Lacan, por ejemplo, ¿no? Los que son lacanianos tradicionales, viste que vos vas a la terapia, bueno, hoy las terapias cambiaron, hoy hay logoterapia, terapias cognitivas. Pero hay gente que necesita psicoanálisis. Hay situaciones de salud que se requiere la técnica psicoanalítica. Pero, por ejemplo, si vos vas a un psicoanalista de Lacan, un lacaniano ortodoxo, vos podés ir y estar los 40 minutos en silencio y el terapeuta va a estar los 40 minutos en silencio. Vos vas a abonar la sesión y te vas a ir. ¿Sí? Y él empieza a romper con ese pensamiento tan lineal y comienza a ver todo como algo espiralado, ¿no? O sea, el pensamiento de él dejó de ser un pensamiento así, lineal, para comenzar, ¿no?, a trabajar un pensamiento espiralado, un pensamiento singular, sí, circular, quise decir. Si bien él hace una integración del psicoanálisis, lo vuelca a una investigación social y comienza a romper ese determinismo que existe de uno sobre el otro. Él empieza a considerar que el resultante, el sujeto, esto sí hay que escucharlo bien, el sujeto es una resultante dinámica de un interjuego establecido entre la interacción de objetos internos con objetos externos. Es decir, nosotros somos un emergente. Subrayen esa palabra. Emergente. Nosotros emergemos, ¿sí?, de una relación dialéctica, ¿sí?, entre encuentros externos y objetos internos. Ahí vamos a empezar a pensar en estos objetos internos, porque nosotros somos eso. Yo quiero decirles que miro así porque yo tengo mi cámara acá abajo. No me acostumbro a hacer esto. Debería hacerlo por mi cervical. Entonces, él acá empieza a ver un versus. ¿Vieron que es así? Bueno, las grietas existieron siempre. Acá empieza la mirada social, sociologista,